Bien, bien. ¿Se me oye bien a mí? Sí, sí, muy bien. Sin Sí, eco sí. ni nada. Bien. Conectado a este micrófono, pero no sé si funcionará. ¿Qué Sí, tal? se oye. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu día? ¿Bien? Bien, bien, sí, sí, sí. Aquí estamos en directo multidisciplinar, que a mí eso me encanta, porque los directos que estaba haciendo, pues mayoritariamente han ido viniendo fisios y demás, pero bueno, Ujú. he tenido también dietista, he tenido también algún Wow, entrenador y ahora contigo médico, pues genial. genial. Pues nada, Dime, sí. muchas gracias por la oportunidad. Se siento como con una gran responsabilidad y nada, vamos a ver si podemos sacar algo positivo de esto. Espero que sí. Seguro que sí. Soy seguidora tuya de hace tiempo, primero con las ilustraciones y tal, y bueno, estoy concienciada con el tema del sobreuso, es un tema que me llama la atención y del que leo, y a raíz de verte a ti, además, publicaciones en Twitter y tal sobre el tema, pues dije, venga, pues vamos a hablar de esto, pero en vez de hablarlo solo desde la fisioterapia, vamos a hablarlo en un concepto global de, pues eso, sanitario, no medicalización o no sobreuso solo estricto de fisioterapia, ¿vale? Entonces, nada, si te parece, para quien no te conozca, te presentas así un poco brevemente, quién es Augusto Saldaña, a qué se dedica y, bueno, cuáles son sus áreas de interés. Sí, bueno, bueno, yo me llamo Augusto, soy médico de familia, médico de familia comunitaria y bueno, yo soy peruano, pero estoy aquí en España desde el 14, vine aquí a hacer el MIR de medicina de familia en Requena, en la provincia de Valencia, y ya me he quedado por aquí. Estoy en el área y hago medicina rural en un pueblo Qué pequeñito que se guay. llama Chera. Sí, sí, es una zona de montaña, es más hacia Cuenca, ¿no? Y más hacia Cuenca, Albacete, en ese en esa dirección. Entonces, por aquí hay un clima es más seco, ¿no? Más continental. Y está muy bien. Aquí yo creo que se veía muy bien, muy tranquilo. Y luego pues tengo Valencia cerca. Madrid también lo tengo relativamente cerca, así que estamos muy bien aquí. Entonces, eso, yo hago ese tipo de medicina, aunque siempre de reciente me gustaba la medicina de urgencia, siempre me ha gustado. Y un tiempo estuve trabajando en urgencias después de graduarme. Yo pensé que ahí me iba a quedar mucho tiempo. Lo que pasa es que salió una oportunidad de hacer medicina como yo creo que debería ser, porque es un pueblo con una población pequeña y era una oportunidad que no podía dejar pasar porque era una interinidad y pues me he quedado aquí. Dejé la medicina de urgencias y luego vino la pandemia y como que me reafirmó un poco la decisión, porque en realidad estamos tan cercanos a la población que no ha habido necesidad de muchos cambios, ¿no? Ha Ya. habido consulta telefónica, pero no todo, y no han habido grandes brotes. El brote más grande fue el verano último y aunque fueron muchas personas, eran todos veraneantes, ¿no? Salían los positivos y eran, pues 80% era gente que no era del pueblo. Entonces, hemos estado muy bien, estoy muy bien, y la verdad es que iba más acorde con mi manera de ver la medicina, ¿no? Que es justamente el tema que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Está genial porque yo creo que si yo me visualizara médica, me gustaría hacer algo así también, así, con continuidad, porque al final nosotros trabajamos, yo es como si hiciera asistencia primaria también, pues estoy en un centro de barrio, en un barrio pequeñito, humilde y tal, y bueno, pues tienes esa cosa de longitudinalidad de cuidados, un trato muy familiar, ¿no? Es lo que Exactamente, consigues ahí, sí. exactamente. Conoces a la gente, haces consultas en la calle, haces consultas en el bar. Bueno, que yo le llamo consultas, pero en realidad son pequeños updates de que la gente está bien, de que conserva su salud, ¿no? Seguimiento, Mm, seguimiento. seguimiento, eso es. Mm, Sin barreras. qué guay. Bueno, nos metemos ya en harina, ¿vale? Entonces, tema del directo sobre uso sanitario. ¿Nos Sí. puedes contar un poco de qué se trata el concepto, qué cosas implica a nivel de sistema, a nivel de usuario? Un poquito por ahí. ¿Nos das unas pinceladas? Pues la verdad es que no he encontrado mucho al respecto así de datos fuertes, pero lo que veo que se repite mucho es que es un problema multifactorial y muy complejo.
Yo lo primero que quisiera decir acerca del sobreuso sanitario era que la palabra sobreuso sanitario podría interpretarse como una culpabilización del usuario, ¿no? Como diciendo, a lo mejor Mm, es el usuario el que va y consume mucho y no es consciente y tal. Y no va de eso, ¿no? ¿Qué Va va? de la descripción del fenómeno de la hipermedicalización de la vida. O sea, de que al ofrecer servicios sanitarios, al ofrecer servicios que se supone que son de salud, eh, podemos entrar en dinámicas donde la persona recibe tratamientos o pruebas diagnósticas que realmente no van a representar, que no se van a convertir en un beneficio de salud para la persona, ¿no? Que más bien lo que vamos a hacer es sumar riesgos, riesgos de complicaciones, sobre diagnóstico y sobre medicación, que yo creo que es una oportunidad un poco para escribir estos conceptos que parecen similares e intercambiables, pero no lo son. No, Sobre detección, sobre detección y sobre diagnóstico, perdón. Sobre detección es detectar excesivamente cosas que en realidad no tienen ningún significado patológico. Por ejemplo, yo hago un TAC y entonces encuentro quistes en el riñón. He hecho una sobredetección, he detectado algo que no estaba buscando y lo he detectado. Pero vamos un poco más allá. El que yo haya detectado quistes en el riñón significa que estos quistes van a matar a la persona se va a morir de quistes en el riñón, o al estudiar estos quistes y al seguirlos y al testearlos y estudiarlos, esto va a terminar en una conducta que le garantice a la persona no morir por esos quistes. mm, Entonces, ahí viene el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico es detectar cosas, diagnosticar, ponerle rótulos a hallazgos que en realidad no representan un daño para la salud de la persona. Entonces, los quistes los que van a llevar es más TACs, más ecografías, más riesgo de encontrar más cosas. Las pruebas de imágenes son radiación, mucha la radiación. percepción de enfermedad. Y claro, ese es el otro asunto. La persona se llega a casa pues enferma, ¿no? Eso es lo que hablaba con algunos compañeros, con Raúl Calvo, que es un médico que ve mucho así esto en Toledo, y entonces decíamos que era como la persona viene con una barra de salud y cada vez que viene al médico como que va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Entonces, eh, creo que hay que tener mucho cuidado de no quitar salud, ¿no? O sea, ir al médico, ir a la consulta y las urgencias, tiene un riesgo, ¿no? De que el paciente, de que la persona pierda salud. Entonces, el número que veo que se repite mucho, sobre todo quienes tienen esto, veo muy estructurado, son los de la campaña Choosing Wisely de Estados Unidos y de Canadá, que hablan de que es un 30% más o menos, un 30% de población que usa, de usuarios del sistema sanitario, que entran en dinámicas que De sobreuso. sí, que no representan un beneficio realmente, ¿no? Que la persona es que realmente va a estar mejor o peor. Entonces, una persona puede tener quistes en el riñón y acaba muriendo en realidad de una neumonía, ¿no? Mm, Eh, y, y, pues ha llevado un montón de pruebas, ha llevado en la mente esta idea de que es que yo tengo enferma. quistes en el riñón, es que vengo porque me duele la espalda, pero como yo tengo quistes en el riñón, vengo porque me molesta a la hora de orinar, porque como yo tengo quistes en el riñón, ¿no? Claro. Ese asunto. Y creo que eh, en fisioterapia, pues esto se Nos ve pasa muchísimo, mucho. ¿no? Y Mucho, creo mucho. que, y creo que les médiques, o sea, los médicos y las médicas, creo que tenemos un poco de culpa en eso. Eh, en pedir pruebas que en realidad realmente no sabemos si van a generar un beneficio. A ver, Eh, nosotros también ejercemos esto, ¿eh? Lo que pasa que, claro, tenemos un impacto a nivel de salud menor porque no diagnosticamos cosas graves. Eso es vuestra tarea. Pero, por ejemplo, tienes una contractura aquí, tienes que venir cada X a darte ahí en esa contractura. Eso es sobreuso, porque estás sobretratando, porque no, el paciente se queda con la idea de que tiene un anudado ahí en la espalda, condiciona su conducta a la hora de cargar pesos o hacer una actividad de valor. No, que tengo una contractura. No. Y que te digo la contractura porque es un diagnóstico que está como muy a pie de calle y lo hace cualquiera, ¿no? Pero si se le hace una prueba de imagen y le sale una hernia, entonces ya
El acabose. Claro, yo lo que hablo con los compañeros es que esto de las hernias cambia la forma en que el paciente se identifica cuando viene a la consulta, porque se ve muchas veces que eh, a veces yo siento, y digo yo porque hablo desde la experiencia personal, está escrito, pero pues tampoco sé si la calidad de la evidencia, pero yo tengo que decir que sí, muchas veces siento que la persona viene a la defensiva, ¿no? Pasa la consulta con esta idea de que a lo mejor no le van a tomar en serio, se identifica como un pesado, una pesada y hasta otra vez, seguramente le van a dar la misma pastilla, entonces va a buscar alguna manera de adquirir importancia, de lo que va a escribir es importante. Además, la gente también tiene muchas cosas que hacer y la consulta no es fácil. Muchas veces ya sabe lo que necesita o tiene una idea muy estructurada de qué es lo que necesita. Entonces, entonces vienen y dicen, sobre todo cuando vienen al médico por primera vez y consultan con alguien que no conocen, es que yo tengo una hernia, es que yo tengo una protrusión discal, es que... em, es que a mí me operaron de la espalda, ¿no? Entonces, no es, vengo porque me duele otra vez, de hace tres No, días me no. duele la espalda. No, es como, yo tengo una hernia, entonces como se convierte en yo soy el de la hernia, ¿no? Y es muy duro eso, es muy Sí, duro. Entonces, lo que dicen, lo que dicen los que han estudiado esto es que el problema es muy complejo. O sea, ¿cuál es la causa de esto? Es muy complejo. Y no es que la gente quiere más pruebas, no es que la gente no. quiere pastillas, ¿no? Es una combinación es una combinación de el acceso a la salud y luego de conductas del cuidador, o sea, de conductas y dinámicas en las que tiene que ver directamente el que ejerce la atención sanitaria, sea la enfermera, sea el médico, etcétera. Y eso significa cómo nos comunicamos, qué hablamos, qué escuchamos, cómo abordamos el tema, si explicamos lo que está sucediendo o no. Y luego si vamos más allá, porque esto se vuelve más complejo. Evidentemente, si yo ofrezco sistema sanitario global, pues tendría que hacerlo bien. ¿Y qué pasa? Pues tenemos poco tiempo para la consulta, eh, tenemos una lista de espera enorme, eh, hay que ver 30, 40 personas por día. Entonces, generar un vínculo, una buena relación médico-paciente, comunicarnos, no es bien difícil en 6 7 Es minutos. difícil, sí. Y Es entonces eso difícil. también contribuye a la Yo creo que sobreinfección. lo que habría que hacer también sería intentar unificar un poco los mensajes entre profesionales, porque nosotros lo que nos encontramos también muchas veces es aparte de la necesidad de atención del paciente y las Mm. limitaciones del profesional, hay muchas cosas que son creencias populares, sociales y constructos mentales de asociaciones. Me duele la espalda, tengo una hernia, me duele la espalda por la hernia. Y siempre es que cuando luego viene es como, a ver, tienes una hernia, puede dolerte, puede no dolerte, no estás libre de que te pase otra cosa en la espalda porque tengas una hernia. Entonces no es todo culpa de la hernia, claro. Al final deberíamos de intentar encontrar un lenguaje común, porque sí que es verdad que muchas veces no es cuestión de colectivos, ¿eh? No es que el médico comunique distinto que el fisioterapeuta, es que el fisioterapeuta de esta esquina comunica distinto que el de esta otra, que el de esta otra, que el de esta Es otra. que en medicina pasa igual. El médico del centro de aquí de una manera, el médico del centro de acá de otra manera. Pasa lo Y mismo. eso complica mucho el escenario, Sí, porque lo sí. que confirma los sesgos que están más extendidos a nivel popular, que no siempre son los que están acorde al conocimiento actual, en el momento que eso se confirma es como mucho más poderoso, porque tú tienes a atender mucho más a lo que confirma tus creencias que a lo que las desafía. Claro, y ahí viene la parte de la comunicación médico-paciente, del tipo de entrevista, del tipo de abordaje. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo del abordaje biopsicosocial, que pues tendrá sus limitaciones. La entrevista motivacional, y lo que siempre dicen es que eh, hay que de alguna manera buscar alguna forma
de tener o sea, yo tengo que tener la expectativa, tengo que esperar, tengo que entender que el paciente se puede resistir, que tiene sus propias creencias, tiene un conocimiento de su propia biología, anatomía, o sea, tiene una forma de pensar de cómo funciona su cuerpo. Y nosotros tendríamos que ser capaces de no desafiarlo mucho. O sea, nosotros podemos explicar a través de dar información y gestionar las emociones que ésta genera. Deberíamos tratar de llegar a acuerdos sin necesariamente desafiar esas ideas que las personas tienen de ellos y de ellas mismas, porque eh, podría intervenir en el flujo de información. Yo tengo que permitir que la persona me dé información para yo llegar al diagnóstico y tendría que hacer todo de tal manera que esta persona no se sienta, no haya nada que haga que la persona se autocensure, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar de hablarle un lenguaje que sepa que yo, bueno, que yo Que sepa le que me va a entiendes entender, exactamente, que podemos hablar de tú a tú, a su nivel. eh, no debo cortarle cuando hable, eso, no tengo que tanto desafiar sus creencias que seguramente las tiene mucho tiempo, ¿no? No todo el mundo es igual, hay gente que está dispuesta a aprender, hay gente que es muy curiosa, hay gente que quiere aprender y entender y con la que uno se puede comunicar mucho mejor, pero no debemos, a la vez no debemos ser prejuiciosos. La gente que habla mucho de abordaje psicosocial incluso habla de que nosotros los sanitarios tenemos que conocernos. Y eso incluye incluso a veces hacer mucho insight nuestro, Mm. trabajar nuestros prejuicios, entender, por ejemplo, esto que siempre repiten de nosotros, hablando de los que hemos cuidados, nosotros y nosotras a lo mejor sobreestimamos nuestras habilidades de comunicación, ¿no? Como que Yo creo que es una tendencia general. damos por sentado de que explicamos las cosas súper bien. Y a veces nos olvidamos que a lo mejor si alguien no me ha entendido es porque yo no me he explicado bien. Mm. Pero eso pone en duda nuestras habilidades, nuestra forma en cómo hemos llevado una consulta 10 años. Y a veces pues es muy difícil, es muy complicado. Quizá una de las soluciones, que también hay gente que escribe de esto y lo propone, es que se enseñe desde la academia, ¿no? Que se enseñe en la universidad, la comunicación médico-paciente, que se enseñe en la universidad. Pero es que no se enseña y aparte el sistema es muy cruel y lo que tiende a hacer el sistema que tiende a la medicalización, que tiende a perpetuar sobre lo que llamamos uso sanitario, es cortar la comunicación, ¿no? El sistema es bastante cruel, nos, nos, nos lleva a ser menos empáticos, tal vez. Lo que también Sí. hablo con otros compañeros, que el lenguaje se reemplaza por una prueba, ¿no? Por una Mm. analítica, ¿no? Luego es una Sí. analítica, está todo bien, está todo Porque a bien. veces es la solución fácil, ¿eh? A veces es la solución fácil, porque es como el paciente va a buscar Depende. eso y yo sé que podría no necesitarlo si me he hecho aquí un rato explicando, pero tengo mucho trabajo detrás o me da mucha pereza ponerme a hacer esto, no estoy hoy de humor, porque al final somos personas, ¿no? Y es como, venga, Claro, prueba. el fin de semana último estuvimos en las jornadas de urgencias, la CENFIC, y siempre hacemos alguna presentación justamente hablando de Choosing Wisely. Ellos publican estas, ¿cómo le llaman? Hacer, no hacer, ¿no? ¿Qué hacer y no hacer? Entonces la CENFIC tiene sus publicaciones pequeñitas de hacer, no hacer al alcance de los residentes y siempre hacemos una sesión para recordar a la gente. Y lo que suele generar, porque siempre hablamos de las pruebas de orina, hacer no hacer, poner antibiótico, hacer no hacer, cuando sí, cuando no. Por ejemplo, en los niños, ¿no? Por ejemplo, poner antibióticos en hematitis media, siempre o no, pues se ha visto tal, se ha estudiado tal, que no siempre hay que ser dependiendo de tal o cual cosa. Siempre lo que genera en la gente que está escuchando es alguien que levanta la mano y dice, pero usted, ¿cuál es su lista de espera, no? Como que eh, se sienten atacados, ¿no? Ya. Se sienten claro, usted me está viniendo a decir a mí que haga cosas, pero es que, ¿sabe qué? Hay mamás que son muy exigentes y que quieren pues el antibiótico, yo tengo que ver a 40 y tal. Entonces, lo que tratamos de decir es, no queremos herir esa susceptibilidad, no queremos ser insensibles, nosotros también tenemos esas listas de espera.
lo que queremos es que todo el mundo sea consciente de ello, ¿no? De que todo el mundo Claro. por lo menos le da una oportunidad cuando se pueda de tener una conversación. Elijas las batallas, ¿no? A lo mejor no puedes Exactamente. enfrentar toda la mañana estos desafíos, pero a lo mejor hay pacientes susceptibles que se beneficiarían de esto Eso es, y por lo los menos tienes ya tenerlo en ganados. cuenta. Claro. Eso es, eso es. Es imposible hacer las cosas sin medicalizar, es un byproduct del sistema sanitario y lo que hay que hacer es el damage control, ¿no? El menor cantidad de daño posible, más o menos, algo así. Claro. Mm. ¿Qué tiene que ver en esto? Que esta ampliación que ha ido habiendo de los márgenes de las enfermedades es porque a veces hay algunas enfermedades que parece que van aumentando año en año, ¿no? Y entonces como estamos fatal, esto es el estilo de vida, esto muy mal y tal. Pero es que claro, a lo mejor el colesterol, ¿no? Que es la más típica que cuando sale esto, al principio se medía en no sé qué cantidad y ahora se mide como mucho más cortito, o la hipertensión o este otro tipo de cuestiones. ¿Qué impacto tiene esto luego a nivel de salud? Claro, sería cada cuestión por separado, ¿no? Pero yo sí que he leído algo del tema que, bueno, que se ha ido aumentando eso y no siempre repercute luego en beneficios a nivel de enfermedad, de función o morbilidades. Claro, los puntos de corte de las enfermedades van cambiando con el tiempo. Mm, Quizá es porque los universos de los estudios incluyen gente más longeva, puede ser, pero luego es que es paradójico, porque parece que la gente más longeva no se beneficia de controles más intensivos de enfermedades. Luego parece que beneficiara, pues, indudablemente a la industria farmacéutica y tecnológica, ¿no? Parece que fuera por ahí. Pero a la vez que se van ampliando los puntos de corte, por ejemplo, cada vez hay que tener menos tensión para ser hipertenso, ¿no? O sea, ahora, según los americanos, más de 120, entre 120 y 130 ya uno tiene el rótulo. Y eso es muy duro, pues. O sea, rotular a alguien. eh, Esto se ve mucho con salud mental, por ejemplo. Rotular a alguien de ansioso, rotular a alguien de depresión. Tiene usted depresión. Es muy duro, hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, eh, Quizá beneficia a las farmacéuticas, eso, quizá tenemos gente más longeva, pero lo que es verdad es que conforme se van, esto se llama, es que una vez hicimos una charla de esto se llama over, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero era así como sobre detección, sobre diagnóstico, sobre tratamiento, sobre definición, over definition, ¿no? Era como hacer ampliar la definición para que ahí entren en este pot más gente se enferme, ¿no? Y lo que hay que recordar siempre es, sobre todo la gente que hace primaria, es que tiene que haber un abordaje individualizado, ¿no? Un abordaje individualizado, los criterios, los protocolos, las vías de los pathways, ¿no? Las vías a seguir para llegar a un diagnóstico, un tratamiento, son solamente una guía. Y luego, pues, individualización. Pero es verdad que la individualización es más difícil cuando no hay longitudinalidad, ¿no? Y vamos de nuevo al problema que escapa de lo sanitario, que va más a una cuestión de políticas públicas, ¿no? De servicios públicos. Si el cupo es muy grande, si los contratos son cortos, si el médico está aquí un mes, a 4 meses, entonces no hay longitudinalidad. Eh, pero definitivamente es un problema cuestionado, o sea, es un problema cuestionado la sobredefinición, ¿no? El cambiar los puntos de corte, no es algo que genere por consenso, eh, ¿cómo se dice? Que todo el mundo esté contento con ello, ¿no? Sobre todo, Y por ejemplo, con la volviendo, cuestión, sí, dime, no, termina, no, que con te la cuestión de corté. la diabetes y el sobrepeso, justamente hablamos de eso ayer en el centro de salud, eh, que el sobrepeso va más allá, eh, va más allá del peso, es más por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Eh, entonces, como que seguimos hablando del peso, del sobrepeso, del IMC, porque eso tiene que ver con los criterios bajo los cuales se prescriben ciertas medicaciones. Sí, A la industria definitivamente le conviene ver al sobrepeso con definiciones con peso en kilogramos o IMC o perímetro abdominal, le conviene ver así eh, las cosas, tenerlas bien medidas para
promover el uso de sus medicaciones, sobre todo si las van a vender como unidad para bajar el peso, ¿no? Claro. Y se convierte en un Y no problema. tanto en composición corporal, porque a lo mejor es eso. Hay individuos muy pesados por mucha masa muscular o Claro, la salud que empieza entrarían que tendrían un índice de masa corporal que estaría en el sobrepeso y tienen una composición más que saludable. exactamente. Y la, la definición de salud, ¿no? O sea, ¿cómo definimos la salud? Eh, pues es que estar o no saludable o llevar una vida saludable o no va más allá de la talla del pantalón, ¿no? No va más de una cuestión de hábitos, de cómo yo disfruto de esto de las capacidades, justamente recordamos hoy, las capacidades que uno tiene para disfrutar de la salud, de ese bienestar que tiene, ¿no? Una persona con dos piernas, a lo mejor por la definición de OMS, tiene plena salud física, pues claro, si puede disfrutar de ella, si se levanta a hacer ejercicios con la parte superior del cuerpo, pues goza de salud, ¿no? Y entonces todas estas cosas que hace la medicalización de la vida, lo que está haciendo es a lo mejor quitarle salud, rotulando a la gente, ¿no? Poniéndole en riesgo de más medicinas. Que luego el paciente se identifica con la etiqueta. Y es como, Claro, no dice, tengo diabetes, dice, soy diabético, ¿eh? O no tengo hipertensión, no, soy hipertenso. Y eso acarrea luego, pues eso, al final, todo ese tipo de creencias, si son erróneas o no, tienen poca relevancia. Lo que tiene relevancia, sobre todo, es impactan en su manera de comportarse, de disfrutar, ¿no? De vivir, pues eso, claro, claro, claro. su autopercepción de salud, ¿no? Eso es, eso es. Mm. Sí. ¿Y qué podríamos hacer Mm. para, a nivel de, por ejemplo, políticas para pacientes y demás, qué podríamos decirle a los pacientes que tendrían que hacer para intentar combatir un poco esto? Em, pues, uf, lo que deberíamos hacer es, primero estar al unísono conscientes de estos problemas, porque como sanitarios, muchas veces yo lo que noto es que no somos todos conscientes de ello. ¿Qué va? Y peor, Me la atrevería a gente decirte que... que en algunos ámbitos una minoría, ¿eh? Ujú, A lo ujú. mejor en comunitaria menos, pero a nivel, yo creo, hospitalario, especialistas y tal, no siempre, yo Ah, creo, ¿eh? creo que vemos un grupo que tratamos de ser conscientes y que tratamos de divulgar esto entre nosotros mismos, pero también encontramos resistencia, ¿no? Todavía creemos que son cosas simplistas, por ejemplo, el control de las enfermedades crónicas, por ejemplo, que exponen muchas veces a la sobremedicalización y al cambio de pastillas, al aumento de dosis de pastillas y al exceso de pruebas y de interconsultas, por ejemplo. Eh, Todavía existe un grupo de gente que tiende a decir que el problema es tan simple como cosas como fuerza de voluntad, como autocuidado, responsabilidad individual, ¿no? Eh, eh, entonces, yo siempre cuando hablo con los residentes les digo, el hemodinamista va a recibir el infartado, va a quitar su trombo de la coronaria principal y va a saber al paciente, pero el paciente luego se va a ir de alta con más pastillas y va a ir a su trabajo de 12 horas, sin tiempo para hacer ejercicio, con el mismo nivel de estrés que le va a ser muy difícil dejar de fumar. Entonces, tenemos que primero nosotros como sanitarios ser conscientes y a través de esa conciencia mejorar, tratar de mejorar nuestras habilidades de comunicación para que acompañemos realmente a la gente y a estimular y promover el cambio, si es que lo que queremos es que la persona cambie. Yo siempre digo que tenemos que partir por el hecho de que la gente sabe lo que necesita. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene diabetes, sabe que tiene que controlar el consumo de los carbohidratos. Se lo tengo que decir bien, pero yo sé que esa persona no quiere estar más enferma, no quiere más pastillas. Entonces yo tengo que tratar de promover el cambio o promover que el paciente mantenga su salud. Entonces tiene que haber un trabajo motivacional, sin culpabilizar, reafirmando sus emociones, tratando de gestionar su resistencia, tratando de entender su contexto, bla, 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 bla. A lo mejor eso nos puede ayudar, pero eso va a ser imposible, es cada vez más difícil, con más distancia al paciente, ¿no? Ya. Lo de la pandemia con la comunicación telefónica lo ha hecho un poco difícil,
las listas de esperas grandes lo hace difícil, el poco tiempo que tengo para estar con el paciente lo hace más difícil, y eso depende de políticas sanitarias. Pero luego vamos más allá y yo sí pienso que hay una cuestión de determinantes sociales que dependen de políticas de salud pública y políticas sociales, laborales. Yo sí pienso que hay una cuestión de ahí. Por eso a mí no me parece que como gente que nos dedicamos a la salud, digamos que la atención sanitaria es ajena a la política, ¿no? Eh, No. o sea, no podemos ser apolíticos. No estoy diciendo que tenemos que ser, no te estoy diciendo que tenemos que escoger un partido o tener un discurso político. No, 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 absolutamente no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que una persona tiene un contexto, de que muchas cosas están fuera de su control y hay un número de cosas que podemos hacer. No podemos arreglarlo todo. Eh, Tenemos que por lo menos ser conscientes de ello y sí que es verdad que a la hora de votar, pues votar por alguien que promueva políticas que a lo mejor yo, siendo consciente, pues las quiero, ¿no? Sean las que sean, ¿no? Y por ejemplo, cuestiones a nivel educativo, grupal y tal. Mira, yo muchas veces a mis pacientes, eh, cuando yo con los profesionales con los que más puedo interaccionar son con sus médicos de atención primaria y con traumatólogos, ¿no? Por la parte que me toca, porque trabajo musculoesquelético. Y entonces, muchas veces cuando van al traumatólogo, claro, yo con mi sesgo de tratamiento conservador y el traumatólogo con su sesgo de, porque son sesgos las dos cosas, ¿eh? Yo esto lo reconozco totalmente. Y el traumatólogo con su sesgo Sí. intervencionista, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los pacientes, cuando tienen presentaciones que a mí me parece que no necesariamente tendrían por qué ser quirúrgicas, ¿vale? Ajá. Cuando van a la consulta siempre les digo, mira, pregúntales, hazle varias preguntas al trauma, ¿no? Y pregúntale, ¿qué pasa si no te operas? ¿Cuál sería el peor escenario de no operarte? ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo, qué podría pasar de malo si te operas? ¿Sabes? Porque para que tengan toda la información, porque muchas veces van y es como llegan allí y dicen, pues te voy a infiltrar. Y entonces dicen, vale, pues infíltrame. Entonces, como, pregunta qué efectos secundarios tiene esto, qué otras alternativas hay, si es que las hay, qué puedes hacer tú por lidiar un poco con esto, a ver si es que puedes hacer algo, porque muchas veces esas cosas, a lo mejor hay pacientes que quisieran hacerlas, pero no llegan a recibir esos datos, no llegan a recibirlos. Muchas veces luego se les da en el papel ya a última hora, cuando a lo mejor ya están casi para el preoperatorio, ya están metidos en la rueda y les fastidia pararlo. No la tienen de antes. No sé, no sé lo tú qué opinas, pero yo muchas Sí, veces sí, sí, intento hablar con ellos totalmente de en este acuerdo. aspecto. ¿Mm? Nosotros tenemos suerte porque yo a un paciente tengo una hora entera para verlo. Entonces me da para charlar mucho. Claro, claro, qué envidia. Mm, claro. Yo no me puedo quejar, yo puedo tener a una persona 15 minutos, 10 minutos, que es bastante, la verdad, para nuestro estándar. Mm. Eh, claro, eso está metido en la parte de la información que nosotros le damos al paciente. Yo pienso que la educación se hace explicando al paciente lo que tiene y cómo funciona su cuerpo. Yo sí intento de que la persona aprenda un poco de cosas, Tú aprenda les cosas de haces su cuerpo. dibujos y tal, ¿no? Hago dibujitos. No es necesario hacer dibujitos, con hacer diagramas, esquemas, esto lleva tal flechita, con una flechita. Eh, tener voluntad de comunicar, se pueden comunicar muchas cosas. Eh, eh, y se aprende haciendo muchas veces, yo creo que lo aprendí haciendo, nadie me lo enseñó. Eh, Quiero decir, a comunicarme mejor con la gente. Y es algo que se aprende continuamente. Y eso está escrito, o sea, tiene que ser una formación continua, o sea, tenemos que nosotros hacerlo continuamente. Entonces, tenemos que la persona entienda qué es lo que tiene. Si yo llevo un diagnóstico, le tengo que explicar a la persona por qué. Si yo voy a recomendar un tratamiento, a sugerir unas opciones de tratamiento, podemos hacer esto, 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 el otro. Trato de que la persona entienda por qué. A veces incluso se puede, porque no todo el mundo lo puede, no todo el mundo lo desea. Hay gente que dice, sí usted, Sí. pero hay gente con la que se puede, por ejemplo, le digo como llevarle por la ruta cognitiva, o sea,
esto de acá me hace pensar que es esto de acá, entonces como usted me dice que es esto de acá, entonces a lo mejor es esto de acá. Y de repente te das cuenta que la gente empieza a sugerir cosas y te ayuda a ti a pensar. Ujú. Entonces el paciente se convierte, ahí es donde la persona se convierte como en un participante del proceso de diagnóstico. Activo. Claro, claro, esto no es siempre posible. Pero ahí está la parte de la educación sanitaria, ¿no? Que bueno, que yo creo que le llaman la educación sanitaria, ¿no? Porque hay gente luego también que no está muy bien definido. Parece que eh, eh, yo he escuchado a compañeros decir que como que, por ejemplo, la escuela deberían enseñar a la gente lo que es un dolor de cabeza y saber qué pastillas tomar, por ejemplo. No lo sé, no sé si eso realmente es la educación sanitaria. Yo preferiría que su médico de familia esté accesible y le conozca, ¿no? Que mejor Ujú. vaya a preguntarle a su médico y hable con ella o con él. Eh, pero lo que es indudable, indudable es que nosotros tenemos que informar, explicar, no infantilizar, no tener ese prejuicio que no van a entender, no subestimar y tratar de conocer, esto lo leí, no me acuerdo en qué texto, que decía, no es lo mismo yo llegar a un diagnóstico y proponer un tratamiento u ofrecer una alternativa de tratamiento que yo saber qué necesita la persona, ¿no? O sea, si Claro. yo hablo, escucho, yo más o menos sé qué es lo que necesita, que a lo mejor necesita que le dé un diagnóstico, sí, pero necesita algo más, necesita tranquilidad, necesita ver algo, necesita que le expliquen algo, necesita una pieza de información, necesita que le expliquen cuál es el pronóstico, necesita saber eh, cómo puede controlar, qué cosas puede hacer para, por ejemplo, no tomar la medicación, porque es muy común que haya un diagnóstico y la persona no desee iniciar el tratamiento de golpe, ¿no? Claro. Entonces, todo eso también forma parte del tratamiento individualizado. Entonces, eh, creo que la educación se hace, la verdad, lo que creo que llaman educación es en realidad información, que el paciente aprenda un poco, y eso genera que las personas, al entender cómo funciona la medicación y las conductas que hacen o dejan de hacer, pues tomen más control. Ujú. Sí, Antes yo sí. decía empoderar, pero luego he estado leyendo un poco acerca de la palabra empoderar, que se critica porque justamente implica poder y control. Entonces no debe haber poder y Autoeficacia. control. Claro, claro, autocuidados, ¿no? No debe haber, bueno, eso, que la persona es más capaz, capacidades, ahí está. Mm. Hablamos de capacidad, capacitamos a la persona, al usuario, a poder gestionarse mejor su medicación. Mire, es que, por ejemplo, no sé, alguien lleva una medicación para poder dormir mejor, por ejemplo. Entonces, eh, eh, no es lo mejor en el caso de dar un ansiolítico para el insomnio, pero la persona tiene una experiencia pasada en la cual le fue bien. Entonces, hemos decidido que lo va a usar. Entonces, le explico bien más o Por menos cómo expectativas. funciona. Claro, claro. Entonces decidimos un poco, explico cómo funciona, explico los efectos y cómo tomarlo. Y explico también, y le tiene que quedar claro que esto no es para siempre, que queremos que en algún momento lo deje, que sabemos que en algún momento puede dejarlo o no, ya veremos. Entonces, 2 meses después viene la persona y me dice que ha habido veces en las cuales lo ha tenido que tomar, pero ha habido veces en donde no, y a veces lo cuentan como con, ¿sabe qué? No lo necesité tal día. Entonces ves como que la persona empieza a ser como más autónoma Claro, y eso es muy bonito. Y la persona, eso también significa pues, que habla de que estamos cumpliendo los objetivos, claro. de que se van creando objetivos y se van cumpliendo y todo el mundo está feliz. Mm. Estoy contento porque esto ha funcionado, la persona está contenta porque pues, con el médico y tal, ¿no? Pero Claro. no, O sea, al final es... eso no es posible con una lista larguísima de gente para ver, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero Complicado. claro, hay que ponerse, tiene que tener objetivos realistas el paciente y el sanitario, ¿no? Sí. Pero, Pero y bueno, que si me siempre atender a la dejas, necesidad, siempre atender a la necesidad de, pues, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, pues me gustaría no quedarme con esta medicación de manera permanente, porque muchas veces es como, pues es, sobre todo las relacionadas con salud mental y tal, ansiedad y depresión, no cuadros ahí, bueno, depresiones mayores tampoco va a ir, pero esta cosa así más leve, entre comillas y tal, es que entran en la vida de la persona y difícilmente salen, ¿eh? ajá, Difícilmente sí, salen.
pasa mucho también, ¿sabes qué? Y Con con los las de dolor, dolores, ¿eh? Y con las del con dolor. los dolores de espalda tratados con benzodiazepinas, por ejemplo, Mm. ¿no? Y con los opiáceos. Y los que llaman relajantes musculares centrales, ¿no? Mm. Ciclobenzaprina, metocarvamol, No, y Zaldiar y eh, así también, ¿eh? tramadol también, sí, 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 Mm. opioides, complicado. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas de, porque antes salió un poco el tema de lo de el sobrediagnóstico y tal? Claro, ahora está habiendo mucho avance tecnológico, ¿no? Entonces las pruebas de imagen son cada vez mejores. Entonces el número de incidentalomas va a ir disparándose exponencialmente. Habría que hacer algún tipo de política para preparar al sanitario y al paciente en eso que va a pasar. Pues es que no, eso va a pasar, porque nadie va a renunciar a una mayor capacidad de detectar cosas que realmente puedan ser muy malignas. Entonces, ¿cómo podríamos preparar eso? Porque a mí es una cosa que he sufrido incidentalomas en un entorno cercano, pues, que al final han Todo el sido nada. mundo, Sí, y entonces, pero de primeras, hostia, qué susto. Y claro. va a ir a mayores. En primaria lo vimos mucho con la... O sea, yo veo que hay un riesgo de estas cosas con la ecografía de primaria, ¿no? Ahora la ecografía es una fuerza imparable en los hospitales, en los servicios de urgencias, donde todas estas cuestiones de comunicación y relación médico-paciente se pueden hacer en urgencias, ¿eh? Por la vía transversal también se puede, no es que no se pueda. Bueno, que vemos la ecografía en primaria y tal. Entonces, uf, tenemos que tener muy en cuenta el beneficio de la prueba, de hacerla cuando esté indicado y de trabajar las expectativas y el conocimiento del paciente, ¿no? ¿Por qué no me mandas tal cosa? Mira, yo a lo mejor yo entiendo que tú quieras hacerte la prueba, pero por lo menos quiero explicarte bien, quiero que quede claro, quiero que se entienda y cuando tú salgas a la puerta tienes que tener súper claro por qué se pide y por qué no se pide, ¿no? Por ejemplo. Eh, en el caso, por ejemplo, de la ecografía de atención primaria, lo que tratamos es que no es una eco reglada, no es una eco, por ejemplo, no es abdomen, ¿no? Aparato genitourinario, no. Se busca que sea una extensión del examen físico, cosa que la región explorada y las preguntas a contestar comprometen un territorio o región súper mínimo. Un ejemplo, dolor abdominal en cuadrante superior derecho, por ejemplo, o dolor abdominal epigástrico con vómitos. Entonces, yo hago mi historia, hago mi exploración física habitual, fonendo, que no va a pasar de moda, la gente dice que el fonendo ya no va a ser inservible, eso no es verdad. Y luego después, cuando yo tengo mi diagnóstico de sospecha, ¿no? Esto puede ser una litiasis vesicular. Entonces, voy y hago mi exploración de litiasis vesicular, ¿no? No deberíamos ir a explorar todo abdomen. Vamos a ver, y ahí que estamos aquí, vamos a mirar, ¿no? Porque podría encontrar imágenes que... dimensiones, ¿no? El caliper me dice que hay una dimensión más grande de lo que debería ser. Además, incluso todavía seguimos, yo hago la eco de primaria con las limitaciones, pero sigo pidiendo la eco reglada, eh, lamentablemente. Entonces, al final es una fuerza imparable, el paciente tiene que estar bien informado, y creo que los médicos, las médicas, la gente que atiende en primaria, porque las enfermeras también, eh, tenemos que estar preparados para contener, ¿no? Para, para Es gestionar que esas expectativas, esas los que emociones contenéis luego sois vosotros. Los que claro, contenéis sois vosotros. claro. Entonces, tenemos que explicar el verdadero significado de los hallazgos, de los diagnósticos, del por qué hay una medicina que se da, por qué se cambia, en base a una prueba de imagen. Muy complicado. Es complicado. Pero como tú dices, Las es pruebas de imparable. imagen a nivel musculoesquelético pasaron de ser pruebas complementarias que apoyaban el diagnóstico a convertirse muchas veces en el diagnóstico. Y es como a veces hay presentaciones que, por ejemplo, pues eso,
no tienen ningún tipo de presentación de dolor radicular, de radiación, no cuadra el patrón con un dolor discogénico y tal, no sé qué, y a veces no les hacen una resonancia por un dolor de espaldas y en la seguridad social, pero a veces van privados, y privados sí se la hacen. Y sale la hernia de amarras o la protusión. Y es como, es que ves, tenía una hernia, pero que la hernia ahora mismo no está cantando, que no tienes problema con eso, no te preocupes y tal. Pero claro, ¿cómo luchas tú contra lo que sale ahí, que es objetivo, y lo tuyo es, hasta cierto punto, tu interpretación subjetiva de sus signos y síntomas? Claro, eso me recuerda de que lo que nuestra propuesta tiene que ser la incertidumbre. Lo que Siempre. pasa es que la incertidumbre Se compra mal. genera, claro, exactamente. Porque no hemos educado en ello tampoco. Y tampoco desde las universidades a los sanitarios se nos educa en aceptación de la incertidumbre, ¿eh? Sí, y en todo. O sea, es como que a lo mejor deberían explicarnos desde pequeños cómo funcionan las probabilidades, ¿no? Cómo calcular probabilidades de cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, no sé, comiendo tanto al día? Entonces, no sé, como que entiendo que hay muy pocas cosas que realmente puedo controlar y que la mayor cantidad de cosas que se me venden por libros o televisión y tal es humo, ¿no? De que me están asegurando cosas que no pueden ser aseguradas, ¿no? Sí, Entonces yo por lo menos trato de vender incertidumbre. yo también. Aunque eso genere una incomodidad, ya yo me encargo de gestión de incomodidad porque la tiene usted y yo. Pero por lo menos no te voy a decir que algo que seguro es esto. Entonces, no, no, es que usted le tiene que hacer esto. Porque sobre todo con las cuestiones musculoesqueléticas y los hallazgos radiológicos, se puede ver, y siempre digo, ¿qué porcentaje? 50-50, o sea, la probabilidad de tirar una moneda, ¿no? De que, por ejemplo, si alguien tiene algo que es operable y se opera, se quita el dolor, pero luego vuelve. Porque el dolor Entonces, va por no libre, sé. ¿no? No Claro, está. entonces, exacto. Entonces, usted le van a operar. Puede ser que esté bien, pero puede ser que está mal. ¿Qué es más probable? Es que no lo sé, porque es como tirar una moneda. Entonces, no lo sé. mm, Tiene que Eh, cuadrar la presentación y luego que ujú. eso, hay entidades que no se benefician necesidad. El problema del dolor, que esto daría para otra charla, Sí, es, sí, sí. es la relación lineal que se hace con la estructura, que es el supererror del manejo del dolor, el supererror. Y ahí pecamos muchos de ello, ¿eh? Pero yo creo que es una de las cosas a cambiar cuanto antes, pero es un problema gordo, ¿eh? El dolor crónico. Sí, una compañera, Luz Vázquez, que se dedica a, bueno, ella médico primaria en el Puig, ella le gusta mucho el tema del dolor y había estudiado un curso de pedagogía del dolor. Nos estaba A mí me hablando encanta, yo y trabajo lo de así la también. pedagogía, qué bonito. Y nos hizo una exposición muy bonita y era más o menos, estaba en la línea de enseñarle al paciente, de educarle en fisiología y fisiopatología de los pathways, ¿no? Los caminos del dolor. Y eso pues genera pues lo mismo, más control, la calma de la angustia, la ansiedad, la incertidumbre y realmente entendimiento de qué puede ser beneficioso para ella o para él, ¿no? Y que la Sí, persona sí. se dé cuenta que lo que importa es la funcionalidad, ¿no? O sea, si a usted le duele Exacto. la espalda, entiendo que le duele la espalda, pero yo lo que quiero es que usted me diga que aunque le duele la espalda, puede jugar con sus nietos, puede salir a hacer el jardín, puede usted ir cocinar para su esposa, puede irse al cine a ver una película, aunque le duela. Mira, mira, doctor, me duele. Pero bueno, ese dolor es que ya lo tengo. No, en lugar de realmente ser alguien limitado, que su vida se vio transformada por el dolor, y eso puede contribuir los sedantes, ¿no? Los sedantes y relajantes musculares. Entonces ahí, Mucho, claro, mucho. Y muchos mensajes de pues pensar en que hay que arreglar la estructura o que pues eso es. usted ya no deje la huerta, que no tiene la espalda para hacer la huerta. O pues estas cosas Claro, agravan. claro. Eso Bueno, es. pues yo creo que más o menos hemos tocado un poco todo de los temas del guión Sí. que habíamos así propuesto y tal. ¿Nos dejas unos puntos para casa? ¿Hay algo más que quieras añadir además en cuanto a la temática esta? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es tener en claro
que hay que ser conscientes de que existe el sobreuso sanitario y de que es un problema multifactorial y complejo. Y recordar que mucho tiene que ver la sobremedicalización de la vida y que en ello tiene mucho que ver las propias políticas sanitarias y de cómo los sistemas sanitarios están puestos, las dinámicas entre los cuidadores y los usuarios, que es algo que debería cambiar a través de la educación yo creo que mucho tiene que ver la comunicación médico-paciente y tener más tiempo para estar con las personas, ¿no? El abordaje empático, motivacional. Y luego las definiciones de sobre diagnóstico, sobre detección, ¿no? Sobre detección es detectar cosas que no estaba buscando, sobre diagnóstico, eh, poner diagnósticos que en realidad no van a representar un peligro para la muerte de la persona, que la persona puede tener una opacidad en un pulmón y realmente morir de otra cosa. No estoy diciendo que si la encuentro no la ignoro, pero tengo que estar seguro que cuando hice esa radiografía realmente en ese momento representaba un beneficio. Eh, y alguna cosita más que se me escapa, pues no sé, tener conciencia, ¿no? De estos problemas como sanitarios y sanitarias, tener conciencia de que lo impregna todo, como Mm. ¿no? Está en todas partes, está en todas partes, como nuestros prejuicios, ¿no? Como las inequidades en salud están en todos lados. El, el, la verdad es que estamos nosotros en un sistema sanitario, aunque sea público, eh, aunque sea realmente público y te atiende por el simple hecho de ser ciudadano, es muy hospital-centrista, ¿no? Está la balanza, cada vez hay más dinero para el hospital, menos para atención primaria. Entonces esto permite cada Yo vez más ahí veo problema. pruebas. Claro, no se trata de que la universidad de tal ciudad investigue la proteína del Alzheimer para que te digan que vas a tener Alzheimer a los 40 años, ¿no? Se trata de que tengas un médico que te acompañe cuando empieces con un deterioro cognitivo que no va a ser, no lo vamos a poder parar. Lo que podemos hacer es retrasarlo un poco y que tengas una vida saludable el mayor tiempo posible, ¿no? Sí, tener calidad de vida a pesar de la enfermedad. Es mucho más fácil, yo creo, pues eso, a nivel de gestión de este tipo de cosas, hacerlo desde primaria. Pero claro, para eso primaria tiene que tener tiempo, porque entiendo que es el médico de primaria el que conoce al paciente desde toda la vida, o sea, conoce su contexto familiar y eso le otorga una posición de privilegio, porque el especialista ve su rinconcito, pone, ve otro especialista ve otro rinconcito, pone, y tienen la mirada más pequeñita. Que, a ver, que no siempre es así, ¿eh? Pero que tienden a funcionar en su sistema. Y claro, al final hay que ver a la persona con todo lo que implica en su ecosistema, funcionando y tal, y ver hasta qué punto todo eso le mejora, no le mejora, qué quiere hacer él, qué quiere hacer él muchas veces. Me Eso quiero es, someter a esto, quiero, no sé, tener en cuenta un eso poco la es. perspectiva del paciente, ¿no? Mm. Yo tengo una pregunta, ya Dime. antes de terminar. Mira, bueno, es un comentario, una historia que te puedo contar, entonces tú me dices más o menos no sé, qué piensas. Yo con las personas que atienden la consulta y cuando tienen la expectativa de ir al trauma, quiero que me mande el trauma, quiero que me mande el trauma, a lo mejor tengo que ir al trauma. La mayor parte de veces, no siempre, hay una parte que, o sea, el trauma es el último al que creo que podría mandar, porque yo siempre les digo, el trauma corta y pega. Entonces, al trauma, yo quiero asegurarme que usted visite al traumatólogo cuando realmente lo que Hay que parece que va a cortar hacer y el pegar. anestesio es cortar y pegar, ¿no? O sea, cuando la rodilla está realmente molida, ¿no? Entonces, incluso mucha gente les han mandado previamente, les han dicho que no estaba para operar y vuelven pues, después de 10 años, por ejemplo, y hay que volverlos a mandar. A lo mejor de verdad hay un beneficio ir al traumatólogo. Entonces, realmente entienden que tienen que, o sea, entonces ¿a quién voy? ¿Quién me puede ayudar? Entonces, muchas veces al reuma, cuando es algo sistémico, ¿no? Sí, más Es generalizado, ¿no? inflamatorio, es algo reactivo, pero luego es que es el que me ayuda o el que siento que me puede ayudar es el médico rehabilitador, ¿no? Entonces, mando a la consulta de rehabilitación del Departamento de Salud de aquí, porque, porque yo preferiría que vayan a un fisio.
Hay Y muchos es países de muy Europa duro. que el fisio está en primaria como profesional de primera intención. Claro. Hay un triaje y es el fisio el que decide, mira, yo creo, bueno, en Inglaterra directamente pueden prescribir pruebas de imagen, ¿eh? Es como, son profesionales de primera intención, los hay en urgencias también. Entonces, un esguince no te llegaría a ti en Inglaterra, llegaría primero al fisio. Y el fisio diría, pues a trauma, pues al médico para que te dé medicación, a tal. Pero haría un triaje previo. Y Claro, eso exacto. es costo efectivo, además, ¿eh? Eso es costo efectivo. Yo Y siempre por... digo, ¿qué Sí. porcentaje de consultas tienes tú que son de dolor musculoesquelético? Diario. Diario. ¿Por qué no un Dos, fisio casi por tres. cupo? ¿Por qué si hay un médico y una enfermera, por qué no hay un fisio ahí manejando, ayudando a manejar Claro. eso? Es que la lista de espera se reduciría Claro. Claro, claro, claro. y no se trataría de ir a La... diario. Perdón, ¿eh? Dime, no, dime, dime, por favor, Última que me estoy cosa, porque acordando de cosas. ahora me tiraste de la Dime, dime. lengua y No, ahora no, la dime, dime, liaste. dime. No se trataría solo de, no se trataría ni mucho menos de ir allí a poner aparatología. Se trataría de decirle, mira, te doy estas pautas, te exploro. Eso. Pues yo creo que este ejercicio, este y este, los vas a repetir y en 2 semanas te veo. Que es como funciona yo aquí. Vas a hacer esta tabla que te pongo aquí, te exploro, te valoro, descarto banderas rojas, no sé qué, no sé cuánto, y vienes en 15 días. Pero si a efectos prácticos somos profesionales de primera intención, estamos al 80% a pie de calle y la gente entra por la puerta sin haber ido a ningún sitio. Muchas veces. Exactamente. Es que es eso. Mi expectativa con que vaya a rehabilitación y le vean fisios, porque en rehabilitación le van a ver fisios, fisioterapeutas, es que le eduquen, que le expliquen un poco, más o menos lo que le digo. Y ya si no se lo explicaron muy bien, yo lo puedo moldear un poco. Veo el informe y un poco como que lo arreglo. Entonces creo que lo que quieren decir es esto. Y entonces ya tenemos una consulta, ya la ha visto alguien y tengo pues un poco más yo también aprendo un poco, ¿no? Mm. Eh, en- y me es muy duro porque me sale esta frase, ¿no? De decirles, si usted tiene la posibilidad, vaya a un fisio. Pero luego está la cuestión de que tienes un fisio de confianza, ¿no? Un fisio que sea, pues bueno, pues, y es muy duro. O sea, si usted conoce a alguien de la familia que sea un fisio y tal, y es un poco también mandarlos en incertidumbre, no sé si van a ir a la persona indicada. La mayoría de veces sí, afortunadamente. Y nada, eso era lo Es- que te quería Lo que compartir. pasa muchas veces es que estamos un poco secuestrados por los rehabilitadores también, Y porque ahí, con poca, qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿por qué aficio pues no que es muchas veces que me que estén metiendo ahí yo no en... quiero, no, me da igual, yo no tengo pelos en la lengua, yo no quiero generalizar tampoco, pero una tendencia que hay es que el paciente nos viene del rehabilitador y en vez de decir derivo al fisioterapeuta, prescribe fisioterapia con una fisioterapia ya cerrada, en plan de magneto, ultrasonido, no sé qué, que está todo, o sea, que hay 1000 opciones mejores, que se ha visto que prácticamente no es mejor que placebo, que es mejor educar, hacer ejercicio, en todo caso alguna eventual terapia manual, pero trasladarnos un poco a ese modelo, pero estamos un poco ahí amarrados, porque nos vienen como con el tratamiento puesto, y muchas veces son tratamientos que están súper de moda. Vaya, vaya, Eso está vaya. pasando. Sí, sí, sí. Y luego, a ver, luego también es pues que no todo el mundo pues tiene a lo mejor el mismo nivel de compromiso o yo qué sé, inquietud, eso pasa en todos los gremios, ¿no? Pero Sí. nuestro principal problema es que estamos ahí un poco secuestrados. De hecho, por eso muchos hospitales no salimos del ámbito musculoesquelético y no tenemos cabida en unidades de cardiología o fisiorrespiratoria para enfermos de POC o cardiópatas o tal que se beneficiarían de ejercicio controlado. Pero Mira, pues. Hay como un lobby En ahí. otros países estamos mucho mejor. Aquí estamos muy fatal en comparación con otros países, ¿eh? A de saber que he escuchado, no eres la única persona que me lo ha dicho, bueno, la única afición que me lo ha dicho. Bueno, Mm, mm. pues yo soy Vale. consciente de ello. Bien, pues me alegro que te hayas interesado, mira, porque Sí. siempre tenemos muchas ganas de mostrarnos ahí disponibles y es que nos estamos como muy anecdóticamente. O sea, quiero decir, de todos los graduados que salen cada año, el 80% o más van a acabar en la privada, porque nuestra presencia en lo público es bastante anecdótica. Ujú. Ya... Así que nada, Ojalá que eso mira, cambie, ojalá que eso cambie.
No sé, yo por temporadas lo veo difícil, pero mira, si se va hablando en todos los foros que sea, pues mejor. Ujú, ujú. Bueno, pues un placer, Augusto. Nada, un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Lo he pasado muy bien y bueno, pues para lo que uno pueda ayudar. Muchas gracias. Pues lo Gracias a mismo te ti. digo, un placer establecer un poco de red por aquí Eso es, eso y que es. te hayas prestado a venir. Ha estado súper interesante la charla, es un tema Sí, que me gusta un montón, así que te lo sí. agradezco mucho. Gracias a ti. Mm, nos vemos. Ya nos Un hablamos. abrazo. Chao, chao, chao. Chao.